Hola, ¿qué tal? Hola, Buenos días. Julieta. Primero que nada, disfruté un montón la película. Viéndola volví a sentirme como una nena y no me suele pasar eso con un montón de pelis de dibujitos. Y puede que tenga algo que ver con la temática que trataba. Cuando era chica me interesaba un montón la naturaleza. Yo crecí en un parque nacional, entonces siempre ese tipo de cosas me atravesaron y es bastante refrescante ver una película que aborda estos temas así. Y quería preguntarles cómo había sido para ustedes el proceso. Sé que es una historia familiar para ustedes y cómo había sido el proceso de crear ese universo y verlo reflejado de esa manera. Nosotros hemos crecido en la selva, en la Amazonía, igual que tú en un parque nacional. Nosotros, bueno, la Amazonía en general es un parque nacional. Y, y tuvimos que entender un poquito. De niños nosotros escuchábamos historias, muchas historias de la selva, de un montón de entidades y seres y animales. Historias de mi mamá, de su nacimiento, de cómo había nacido. Y posiblemente eran los cuentos que ella nos contaba y que nosotros en nuestra fantasía de niños pues, llevábamos a narrar lo que hemos narrado ahora, ¿no? Entonces, mucha de la historia de ahí muestra parte de esa historia que mi madre nos contó alguna vez sobre ella misma. Pero en el camino fuimos pues dándole algunos matices diferentes con historias de mitología amazónica, por ejemplo, ¿no? Como las tortugas estas gigantes. Y, y por ahí empezó todo, ¿no? Y cuando decidimos llevar esto a la pantalla, era la primera historia que teníamos simplemente. Cuando decidimos llevar a la pantalla, nosotros habíamos creado un estudio de producción en Lima en el año 2003. Y si bien queríamos hacer contenidos, en algún momento tuvimos que hacer primero publicidad. Y cuando llegamos a hacer contenidos, esta historia volvió a surgir. Y la comenzamos a contar, hicimos un pequeño teaser, a partir de ese teaser se comenzó a hacer una venta, después hizo un segundo teaser, y después llegamos a todo esto que has visto, ¿no? Que está rodeado justo de esta imaginación de niños que en algún momento pudimos plasmar después. Sé que trabajaron, el director es su hermano. ¿Cómo es quizás llevar algo que representa tanto para ustedes y poder trabajarlo en familia? Bueno, ya tenemos bastantes años trabajando juntos. Como dijo Sergio, Tunche Films la creamos en el 2003. Al comienzo difícil, muchas peleas, pero creo que ya cuando vas madurando un poco más, eso se va pasando y vas aprendiendo a mejorar un poco en ese aspecto, ¿no? Pero lo bueno es que nos conocemos bastante, nos conocemos bien, sabemos un poco qué es lo que nos gusta en conjunto y se respeta un poco eso, ¿no? Este proyecto lo dirigió José, que es mi hermano, y yo estuve más de productor y en la empresa Sergio se encarga un poco de la parte de postproducción, la parte más técnica, y José y yo somos directores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la próxima película que vamos a hacer ya me toca dirigir a mí, es un proyecto creado por mí y José va a estar un poco también en la parte más no de producción, también en la parte de dirección, ¿no? Va a hacer una especie de codirección. Cerca del próximo proyecto, lo estuve viendo en internet, quería preguntarles cómo es eso y cómo es también al mismo tiempo, esta película sale en un momento muy particular del planeta, se lanza en pandemia, lo cual no debe ser para nada fácil, particularmente por la situación de los cines y cómo es ahora encarar otro proyecto en quizás un nuevo contexto mundial de producción. Cayara, que es el nuevo proyecto, debería estar terminado en 2 años y medio, más o menos, o entre 2 años y medio y 3 años. Esperemos que ya no estemos en pandemia para esa época, si no ya me dedico a otra cosa y ya dejo el cine de lado. Sí, o sea, con Cayara estamos en conversaciones también con plataformas, ¿no? No solamente salas de cine. Yo creo que ha sido un poco la solución para muchas producciones en estas épocas. Pero aún así, a Imbo saliendo en pandemia ya se está viendo en salas de cine. Yo creo que de aquí a 3 años esto debería estar bastante más normalizado, ¿no? Volviendo a Inbo, una de las cosas que más me sorprendió al verla era cómo estaba representada la naturaleza y los detalles que había en los animales y en la flora del lugar. Por ejemplo, una imagen que me quedó fue una ranita azul
que aparece en un momento cuando Aimbo se aventura en la selva y la tienen que ir a buscar sus espíritus guías. ¿Cómo fue el trabajo de detalle en cada una de del ambiente de la selva? Porque se nota no solo que está recontra cuidado, sino que hay también muchísimo amor por ese lugar que se está representando. Bueno, nosotros hemos crecido desde niños en la selva, ¿no? Pero más allá de eso, del conocimiento que tenemos por haber vivido y crecido ahí, hicimos un viaje también de producción. Hicimos un viaje de producción con el equipo de producción, inclusive con nuestro... con CMG, con Edward Nollner, que es el agente de ventas que fue quien adquirió los derechos de Aimbo para la venta internacional. Él también vino y fuimos, y fue un viaje un poco de investigación, de conocer un poco más a esta tribu que está inspirada en la película. La película, los personajes y el arte que tú ves dentro de las casas, de las pinturas, de las telas, del vestuario, está inspirado en la tribu de los Chipivos Conivos, ¿no? Que son una tribu que son de Ucayali, básicamente de la zona donde nosotros hemos crecido. Entonces toda esa búsqueda de investigación se hizo, ¿no? Inclusive nosotros hicimos merchandising que se repartió en Europa, en Italia, en muchos países donde se estrenó la película, y ese merchandising fue hecho por estas tribus, ¿no? Tienes merchandising de Aimbo, con el logotipo de Aimbo hecho en escamas de paiche, que son es un pez que mide como 3 metros, y las escamas son así grandes, y se hicieron aretes, se hicieron collarcitos, se hicieron un montón de cosas hechos por esta tribu, ¿no? Lo cual les genera también a ellos un ingreso, y al mismo tiempo pues estás mostrando un poco esta cultura en la que fue inspirada la película al mundo, ¿no? Sí, una de las cosas que me parece más linda como también latinoamericana era ver una película que habla de todas estas cosas, pero a través de la perspectiva indígena y local también, porque muchas veces se ven proyectos hechos por grandes estudios, pero que quizás falta eso, y acá se sentía algo más cercano, particularmente también con el tema de las leyendas. Somos países de leyendas, y les quería preguntar acerca de eso, ¿cómo fue el elegir qué leyendas iban a formar parte de la historia? Porque imagino que muchas deben haber quedado en el camino. Eso se cortó mucho, en realidad, de cosas que inicialmente habían personajes como el Chiachaki y algunos personajes que de niño nos asustaban con estas cosas, ¿no? Te va a venir a... pero finalmente se tuvo que hacer corte por sacrificar, se sacrificaron por contar mejor la historia, porque a veces hay cosas que no son tan fáciles de entender, ¿no? Que probablemente para otros eran fáciles, pero la gente de la costa no necesariamente puede entender lo que hace la gente de la selva. La historia sobre la tortuga, por ejemplo, es una que sí se incorporó, y las tradiciones dicen que los nativos dicen que la tortuga es una tortuga tan gigante que lleva la selva sobre su espalda, ¿no? Y hay tradiciones de unas boas gigantes, hay tradiciones del mismo nombre de la empresa, nosotros se llama Tunche Films, y Tunche es un fantasma de la selva, ¿no? Entonces sí, pues hay muchas leyendas que tú tienes que ir sacrificando, hay muchas cosas, hay muchos animales además. Hay un animalito, por ejemplo, en una parte de la escena que ella caza, que lo pone de carnada para cazar un ave. Ese animalito es un gusano que se come, ¿no? Entonces cosas como esas, posiblemente lo que estamos ahí lo entendemos porque simplemente lo puedes identificar. Pero habían cositas que se tuvieron que cortar y otras que se tuvieron que mantener. La verdad, la elección fue básicamente por ver qué se contaba mejor con la historia y qué se entendía mejor, ¿no? Algo que también me parece muy interesante, es fundamental, de hecho, es el núcleo de la película, es el acercar la problemática real que existe acerca de la deforestación y la minería y todo lo que se está haciendo en una zona que hay que cuidar porque es el pulmón del mundo. Y además llega en un momento central en el planeta que se está hablando de que hay un punto de inflexión, que nos estamos acercando, que si no hay un cambio real no se puede dar marcha atrás. Y quería preguntarles acerca de, bueno, cuál es el objetivo de Aimbo en este punto, y sobre todo en el mercado, pasando al mercado internacional, quizás más pensando en Europa, que acá quizás tenemos otra comprensión del tema, más que nada ustedes porque están en la zona y son
son de allí, pero cómo es la recepción y cuál es la idea de la película en ese punto. Bueno, es concientizar, ¿no? Concientizar a las nuevas generaciones, básicamente. Porque en la minería ilegal, por ejemplo, hace mucho daño a la Amazonía. La minería ilegal deforesta, creo que eran cerca de 2 estadios cada hora. La selva amazónica es muy grande, pero si vamos depredando y depredando en muchos años a este ritmo, creo que va a terminar pues afectando muchísimo a la tierra, ¿no? Entonces es concientizar a todo el mundo y con la esperanza de que en algún momento esto cambie, ¿no? Claro, la Amazonía finalmente es uno de los pocos bosques que quedan, ¿no? Es una de las pocas reservas de agua que va a haber finalmente, porque dicen que es el pulmón del mundo, ¿no? Y no lo dudo. Y el Perú produce mucho oro. Y el producir mucho oro hace que sea casi imposible controlar a esta gente que es furtiva, porque también es muy fácil aislar ese oro. Usan mercurio, y el mercurio, para poder disgregar el oro de la tierra, echan mercurio al agua, y el mercurio en el agua termina matando todo. Entonces es muy fácil que avance esta depredación. Entonces, ¿cómo lo controlas? Ya posiblemente nuestra generación ya no pueda, pero esperemos que la siguiente sí. Este es un intento, ¿no? Veamos qué más se puede hacer. Con respecto a cómo fue la recepción en otros lugares, porque sé que el estreno ha sido escalonado, a nosotros nos va a llegar a Argentina ahora, pero ya se pudo ver en Europa. ¿Cómo fue la recepción de esta historia en otros países que quizás no están tan familiarizados con este tipo de historias? Bueno, le ha ido bien. Por ejemplo, yo sé que en Francia estuvo entre las 3 más taquilleras, ¿no? Junto con Fast and Furious. y ahora en Australia también estuvo entre las más taquilleras, que se estrenó este fin de semana. Sé que le está oyendo bastante bien, ¿no? Dentro de los números, obviamente, que tenemos en pandemia, que ya no son los mismos, ¿no? Pero ahí va bien la película. Y en Latinoamérica, bueno, hemos empezado recién con Colombia también, que estuvo segunda, creo, en Colombia. En México también creo que empieza ahorita. Y en Chile tengo entendido que también ha estado muy bien, ¿no? Y en Perú en octubre. Bueno, mucha suerte con eso. Y sí, es una película que realmente llega y conmueve, y siento que es esto. Le habla a un público infantil, pero al mismo tiempo a público más adulto, como me pasó a mí, te retrotrae a una época en la que estas cosas te conmovían y las historias te atrapaban. Y quería preguntarles también por la elección de hacer que la heroína sea una nena de 13 años. Bueno, eso fue un poco más planteado porque era basado en historias que nos contaba mi mamá. Y un poco la heroína vendría a ser un homenaje a mi mamá, ¿no? Era por eso. Y coincide que también nuestra siguiente película es una chica, ¿no? Pero es claro, más coincidencia, ¿no? Pero está bien, está de moda. Al mismo tiempo, además, es lindo ver heroínas en la pantalla, sí. No es algo que hace tanto tiempo se vea, y además las heroínas muchísimas veces eran princesas y la búsqueda iba por otro lado, y ella es una guerrera que además está intentando salvar a su gente. Entonces... Pero además es algo que Disney también ya lo vio, ¿no? Porque ahora las princesas nuevas de Disney son princesas fuertes, guerreras, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Así son. Aimbo y Kayara son así, son 2 chicas guerreras fuertes, ¿no? Kayara es sobre todo... Buenas, sí. Kayara es una chica de 16 años que entra en un mundo de hombres, ¿no? Donde los chasquis en el Imperio Incaico solamente podían ser hombres. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? O sea que en el próximo proyecto van a pasar a otra cultura indígena. Sí, la nueva película, de hecho ya hay un teaser en YouTube que se llama Kayara, con KY, y es situada en el Imperio Incaico. Claro. ¿Y ¿no? cómo es la investigación para ese proyecto? Porque bueno, para esta película ustedes tenían las historias de su madre y el haber crecido en esa zona. ¿Cómo fue la aproximación y quizás la investigación? No, en Kayara nosotros teníamos un proyecto anterior
que también tenía que ver con el Imperio Incaico hace ya varios años. Hicimos mucha investigación con historiadores. Aparte, acá en el colegio nosotros desde muy chicos estudiamos muchísimo la cultura inca, el Imperio Incaico, ¿no? Muchísimo, claro. Muchísimo. Acá se mete mucho eso. Y a mí particularmente me apasiona mucho todo lo que tenga que ver con esa etapa de la historia del Perú. Hicimos muchísima investigación con varios historiadores, muchos libros, y Cayara, bueno, ya viene bastante repotenciada con todo ese background, ¿no? Con todo ese estudio previo. Pero tiene más información inclusive que Aimbo, porque hay mucha información en realidad. Como dices, César, desde los colegios sabemos toda la información que hemos viajado, y el proyecto anterior, que era Manco Inca, que todavía estamos ahí en evaluación, es un recorrido a través de toda la historia de la última parte del incanato, ¿no? Y esta es una parte de la historia de los incas que está, de verdad, bien documentada además en el Perú, ¿no? Podemos tocar todavía, podemos pasar por sitios reales donde pudo haber sucedido esta historia. Claro. Suena fascinante y no puedo esperar para verla. No, es maravilloso. Inclusive Argentina tiene caminos incas, ¿no? Sí, sí, bueno. Parte de Argentina con estos recorridos, y sobre eso está ambientado. Yo he filmado muchísimo en Cusco, muchísimos años filmando en Cusco, y olvídate, no, hay mucho. Es más, toco quena incaica. Abrazar la cultura en su máxima expresión. Y eso también se nota en esta película, y es uno de los motivos por los cuales me parece que también es tan importante, no solo para crear conciencia acerca de lo que está ocurriendo en el Amazonas y por qué hay que cuidarlo y por qué hay que cuidar la biodiversidad increíble que hay en América del Sur, sino también para acercar esta visión de las diferentes culturas que existieron y que siguen existiendo hoy en día. Porque algo que me gustó mucho de la película es que cuando la empezás a ver, y son películas de este estilo, generalmente ocurrieron hace quizás varios siglos, y esto de mostrar que las tribus siguen estando hoy en día, que siguen siendo parte del Amazonas y conviven con la actualidad, fue algo que me gustó mucho, y quería preguntarles también acerca de esto, la definición del villano como este hombre blanco de traje que viene con la promesa con la que vinieron la mayoría de los colonizadores a América, de te doy algo que a vos te puede llegar a servir, medicina, y lo cambio por el oro. Sí, bueno, mira, la selva, el Perú es un país que más del 50% es amazónico. Sin embargo, al Perú lo conocen más por ser un país andino, ¿no? Pero tenemos más Amazonía en proporción. Y en la Amazonía hay muchas tribus inhóspitas todavía. Hay tribus que no conocen civilización, que no tienen idea de lo que es la civilización. Claro. Y tribus que, claro, están muy protegidas porque no hay acceso tampoco para llegar a esas tribus, felizmente, ¿no? Entonces, y un poco con Aimbo nosotros queríamos dar a conocer al mundo la Amazonía peruana, ¿no? Que Perú también es un país amazónico, y junto con Brasil compartimos casi toda la Amazonía, ¿no? De hecho, te cuento algo, en Brasil pensaban que Aimbo es película brasilera, ¿no? Tengo familiares allá en Brasil que están ahí y me decían que estaban orgullosos por la película brasilera de Aimbo, porque ya, claro, es el país amazónico por excelencia, ¿no? Está bien, me parece genial que lo tomen como película brasilera. Me parece fabuloso que vayan en mancha. Sí, es una película profundamente latinoamericana, y es algo muy lindo de ver, y es también muy lindo ver que se está apostando a la animación en nuestra región y en el continente. Sí. Bueno, ahí ustedes en Argentina son pioneros en esto de la industria de animación, ¿no? Y se hace muchísimo. Claro, sí. Me pareció también muy increíble el enfrentamiento final. Todo el tercer acto es encantador, la aparición de la... Está bien, no hay problema. El tercer acto es todo impresionante, es como, bueno, la culminación, como suele suceder en todas las películas, pero acá hay una grandilocuencia muy, muy, muy impresionante, y al mismo tiempo esto de usar no solo al villano, que sabemos lo que pasa, no quiero quizás
Claro. spoilear mucho, porque capaz la entrevista la ve alguien que todavía no lo ha visto, pero tenemos la gran fuerza a destruir es también una máquina, y me recordó mucho a esta cosa, la máquina como enemigo de las narraciones tolkienianas, y quería preguntarles también cuáles fueron, más allá de las leyendas, qué inspiraciones externas, ya sea de la literatura o de películas, fueron utilizadas para... Bueno, en el tema de las máquinas que ves, es básicamente, es más basado en la realidad que en otras historias, ¿no? Porque cuando tú ves la minería ilegal, cómo se manifiesta en la Amazonía, es así de chocante, ¿no? Porque son máquinas gigantes metidas dentro de la selva, entonces ese contraste es impactante. Llegar y mirar esas dragas inmensas que están puestas en un lugar tan virgen y tan puro, digamos, como la Amazonía, es impactante, ¿no? Y era un poco lo que nosotros queríamos contrastar en ese final. Muchísimas gracias, les deseo la mejor de las suertes, no solo con todas las... con el estreno de Bimbo en todos los países que quedan, sino también con los próximos proyectos, y gracias por representar a Latinoamérica en el mundo y de esta manera.